Dos policías se burlan y apagan un cigarrillo en el brazo de un hombre negro, pero una sorpresa y Discovery los esperan al día siguiente. Suscríbete y publica en los comentarios desde donde estés viendo esto. El tren disminuyó la velocidad a medida que se acercaba a la estación, sus frenos chirriaron en protesta fuera de la ventana, el extenso horizonte de la ciudad apareció a la vista, un tapiz de acero, vidrio y smog, el sol de la mañana brillando en sus picos irregulares desde la distancia, podría haber parecido majestuoso, pero a medida que el tren se acercaba, los defectos se hicieron más evidentes, las paredes cubiertas de grafiti rodeaban las vías, la basura se amontonaba en los callejones y las sombras se movían entre los edificios con una urgencia que hablaba de supervivencia, no de ambición. Elijah Williams se ajustó la corbata mientras recogía sus pertenencias, el traje oscuro a medida que vestía tenía las marcas de un hombre meticuloso, perfectamente planchado, ni un solo hilo fuera de lugar, sus zapatos, aunque ligeramente raspados por el viaje, todavía brillaban con un brillo militar cuando enderezó su postura, el pequeño broche de plata en su solapa, una simple estrella rodeada por un laurel captó la luz, un sutil recordatorio de su rango. Y las responsabilidades que conllevaba el tren se detuvo y el intercomunicador crepitó bienvenido a la estación central de Maple Grove, la voz anunció Elijah, se puso de pie su alta figura desplegándose con precisión deliberada, y bajó del tren a la bulliciosa plataforma a su alrededor una cacofonía de ruido, llenó el aire el zumbido de la conversación las bocinas estridentes de los taxis afuera, y el traqueteo rítmico de los tacones en el piso de baldosas la ciudad palpitaba con vida pero debajo de su superficie Elijah podía sentir tensión. Este era un lugar al borde, un lugar tambaleándose al borde de algo tácito. Caminaba con un propósito, su maleta en una mano, y un maletín de cuero desgastado en la otra. La gente se movía a su alrededor como una corriente, sus ojos se lanzaban hacia él brevemente antes de deslizarse, sintió su juicio, sus evaluaciones silenciosas. Un hombre negro alto, y bien vestido en una ciudad como esta estaba destinado a llamar la atención, no toda ella bienvenido. Cuando llegó a la parada de taxis, un conductor de mediana edad con cabello entrecano le hizo señas para que se acercara. Elijah subió al taxi colocando su equipaje con cuidado a su lado. ¿A dónde? Señor, el conductor preguntó, su voz teñido de curiosidad. Distrito Elton. Elijah respondió, su tono calmado pero firme. Las cejas del conductor se levantaron ligeramente. El precinto de policía. Elijah asintió. A el hombre dijo arrancando el motor. Buena suerte, capitán. El taxi se incorporó al tráfico caótico y Elijah se reclinó estudiando la ciudad a través de la ventana. El conductor, aparentemente ansioso por hablar, comenzó un monólogo sobre el estado de Maple Grove. Ha estado conduciendo por estas calles durante 20 años, dijo que solía ser un lugar decente. Sabe seguro que tuvimos nuestros problemas, pero ahora no era así. Corrupción en el precinto, pandillas, organizando protestas salvajes cada 2 semanas, es un desastre, y ni me hagas empezar con los policías, la mitad de ellos son tan malos como los criminales. Elijah escuchó en silencio, su expresión ilegible. El conductor lo miró por el espejo retrovisor. ¿Eres de aquí, capitán? No, Elijah dijo simplemente, pero estoy aquí para arreglarlo. El conductor se rió entre dientes, un sonido seco y sin humor. Arreglarlo, bueno, tienes mucho trabajo por delante. Cuando entraron en el distrito de Elton, el paisaje cambió, los edificios envejecieron, sus fachadas se desgastaron con el tiempo y el abandono, las fachadas tapiadas de las tiendas se alineaban en las calles y grupos de jóvenes deambulaban por las esquinas con la mirada siguiendo el taxi con una mezcla de curiosidad y sospecha. Era un barrio desgastado por la lucha, pero debajo de la decadencia todavía había. Los niños jugaban en las aceras agrietadas, su risa un breve respiro de la dureza que los rodeaba. El taxi se detuvo frente al recinto, un edificio de piedra gris que se alzaba sobre la calle como una fortaleza. Elijah salió y pagó al conductor, quien le ofreció una leve sonrisa casi compasiva antes de irse. De pie en los escalones del recinto, Elijah respiró profundamente. El peso de su nuevo papel se asentó sobre sus hombros como un viejo abrigo familiar. Había enfrentado desafíos antes en campos de batalla y en salas de juntas, pero esto era diferente. Aquí no solo estaba luchando contra la corrupción o el crimen, estaba luchando contra la percepción, el prejuicio y un sistema profundamente arraigado resistente al cambio. Dentro del recinto la atmósfera era sofocante, el aire olía a café rancio y sudor, y las luces fluorescentes arrojaban un duro resplandor sobre el sucio interior. Los oficiales se movían con distintos grados de urgencia, sus conversaciones un murmullo bajo puntuado por el estallido ocasional de risa. La mayoría de ellos no notaron a Elijah cuando entró, pero algunos lo miraron. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta el desdén absoluto. En la recepción, un joven oficial apenas levantó la vista de su papeleo. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, su tono indiferente. Soy el capitán Williams. Elijah dijo uniformemente, estoy aquí para asumir el mando. El oficial congeló su pluma flotando en el aire, miró hacia arriba, sus ojos se abrieron ligeramente al ver una luz, la imponente figura de Aug. Bienvenido, capitán, tartamudeó, el jefe lo espera. Elijah asintió y se dirigió a la oficina del jefe. Sus pasos resonaron en el pasillo. Mientras pasaba, las conversaciones cesaron y las cabezas se giraron. Sintió que lo miraban, escuché los susurros que
Siguieron a su paso. Es que él es el nuevo. No parece como si fuera a durar mucho tiempo. Llegando a la oficina. Elijah tocó una vez antes de entrar el jefe, un hombre corpulento con cabello fino y rostro marcado por el estrés. Se puso de pie para saludarlo. El capitán Williams dijo extendiendo una mano. Soy el jefe Donner. Bienvenido a Maple Grove. Gracias jefe. Elijah dijo estrechando su mano firmemente. Donner le hizo un gesto para que se sentara. No lo voy a endulzar. Empezó. Este precinto es un desastre. La moral es baja, la confianza es inexistente, y la comunidad nos odia. Tienes mucho trabajo por delante. No esperaba menos. Elijah respondió. La conversación continuó describiendo los desafíos por delante. Cuando Elijah salió de la oficina no pudo ignorar la sensación de abucheo que flotaba en el aire. Este era un campo de batalla, y la pelea apenas comenzaba. Las calles del distrito de Elton estaban vivas con su ritmo habitual, una mezcla de caos y rutina. Los vendedores gritaban unos sobre otros vendiendo de todo, desde ropa de segunda mano hasta comida callejera. Los niños corrían entre los autos estacionados. Su risa resonaba contra las fachadas agrietadas de los edificios. A pesar de la energía, una capa de tensión flotaba en el aire, como si todos estuvieran esperando que algo estallara. Elijah Williams caminaba por el vecindario con una calma deliberada. Había elegido dejar su auto atrás y optar en cambio por un paseo por las calles que quería observar para sentir el pulso de la comunidad a la que estaba aquí para servir. Su traje oscuro lo hacía destacar contra la vestimenta informal de los lugareños, y su imponente figura atraía miradas donde quiera que iba. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con sospecha. Estaba acostumbrado a ambos. Cuando dobló una esquina, sus pasos se ralentizaron. Dos policías uniformados estaban junto a su patrulla enfrascados en una conversación que parecía demasiado informal para hombres de servicio. El más alto de los dos, un hombre fornido con una mandíbula cuadrada y un ceño perpetuo, estaba fumando un cigarrillo. Su etiqueta con su nombre decía Aullido. El otro oficial, más delgado y más joven, tenía un aire de inquietud a su alrededor. Sus ojos escaneaban constantemente la calle como si esperara problemas. Su nombre era Warren. Elijah captó su atención de inmediato. La mirada de Howell se clavó en él, sus ojos se entrecerraron. Warren lo miró brevemente y luego miró hacia otro lado, moviéndose sobre sus pies. Elijah podía sentir el peso de su escrutinio, pero continuó caminando. Su expresión era ilegible. Hey tú, la voz de Howell se abrió paso. El aire agudo y autoritario. Elijah se detuvo girando lentamente para enfrentarlos. Mantuvo sus manos relajadas a sus costados, su postura tranquila pero firme. Sí, respondió de manera uniforme. ¿Vives por aquí? Aullido preguntó, su tono goteando sospecha. No veo cómo eso es relevante, dijo Elijah. Howell dio un paso más cerca, el cigarrillo colgando de sus labios. Es relevante cuando alguien deambula como si no perteneciera. Veamos alguna identificación. La mandíbula de Elijah se tensó pero mantuvo la compostura. Hay una razón para esta parada oficial. Howell sonrió. Sí, comportamiento sospechoso. Elijah podía sentir los ojos de la comunidad sobre ellos. Ahora una pequeña multitud había comenzado a reunirse, sus murmullos llenando el aire. Metió la mano en su bolsillo sacando lentamente su billetera. Howell arrebató la tarjeta de identificación sin siquiera mirar la cara de Elijah, inspeccionándola con un escrutinio exagerado. Williams. Howell dijo arrastrando el nombre como si probando su peso. Así que ¿qué haces? Señor Williams. Capitán Williams. Elijah corrigió. Y lo que hago no es de tu incumbencia. Eso tomó por sorpresa, pero solo por un momento. Su sonrisa regresó más venenosa esta vez. Capitán, ¿usted militar o algo así? Algo así, dijo Elijah, su voz tranquila pero afilada con acero. Howell se acercó invadiendo el espacio personal de Elijah. El cigarrillo ahora casi se quemó hasta el filtro colgaba precariamente. Bueno, capitán, estás en nuestro vecindario. Ahora nosotros mandamos aquí detrás de él. Warren se movió incómodo. Hey, Aullido, tal vez deberíamos simplemente callarnos. Howell espetó sin darse la vuelta. La boca de Warren cerró su mandíbula apretando. Elijah no dijo nada. Sus ojos se clavaron en Howell. El silencio se estiró pesado con la tensión. Finalmente Howell lo rompió. ¿Crees que eres algo especial, no? Se burló. Luego, en un movimiento deliberado calculado, sacó el cigarrillo de su boca y presionó el extremo humeante en el dorso de la mano de Elijah. Un siseo agudo llenó el aire seguido de un jadeo colectivo de la multitud. El cuerpo de Elijah tensó, pero no se inmutó. Su mirada permaneció firme, inquebrantable. La sonrisa de Howell vaciló cuando la comprensión de lo que había hecho se hundió en Elijah. Miró la quemadura en su mano y luego volvió a mirar a Howell. Su voz cuando habló era tranquila pero llena de autoridad. ¿Te arrepentirás de eso? Howell se rió, aunque sonó forzado. Sí, ya veremos eso. Sin decir otra palabra, Elijah tomó su identificación, se dio la vuelta y se alejó. La multitud se abrió para él. Sus ojos se llenaron de una mezcla de admiración y preocupación. Algunos murmuraron en voz baja, otros simplemente miraron los pasos de Elijah. Fueron medidos, su espalda recta, pero su mente estaba acelerada. Él no había querido hacer una escena, no tan pronto después de llegar, pero esto era más que una escena. Esto era una declaración, y una que haría eco mucho más allá de esta esquina de la calle. En el precinto, Howell se apoyó en su escritorio contando la historia a un pequeño grupo de oficiales. Su tono se burlaba de su audiencia, riéndose de lo absurdo de un tipo que pensaba que podía intimidarnos. Warren se sentó cerca, silencioso y pálido, sus manos jugueteando
Con el borde de un informe deberías haberlo visto, dijo Howell, sonriendo de pie allí todo alto y poderoso. Tuve que derribarlo. Uno de los oficiales se rió entre dientes, se defendió. Ni una oportunidad. Como dijo, se alejó como un buen niño. Warren levantó la vista, sus labios presionados en una delgada línea. Tal vez, no deberíamos haberlo hecho. No empieces a aullar, espetó. ¿Estás conmigo, o no? Warren miró hacia otro lado, su expresión conflictiva. En ese momento, se dio cuenta de lo profundo que estaba y lo difícil que sería salir más tarde esa noche. Elijah se sentó en su apartamento temporal mirando su mano, la quemadura palpitaba, pero apenas se dio cuenta su mente estaba en otra parte repasándolos. Eventos del día. Pensó en los oficiales, la multitud, la tensión que parecía colgar sobre la ciudad como una nube de tormenta. Apretó el puño, el dolor que lo castigaba. Mañana los enfrentaría de nuevo, pero esta vez sería en sus términos. No llegues tarde, murmuró para sí mismo, una leve sonrisa tirando de sus labios. Mañana sería un día que no olvidarían. El sol se deslizó sobre el horizonte arrojando una luz pálida sobre las calles del distrito de Elton. El barrio de Hood ya se estaba despertando. Los tenderos abrieron sus puertas, los camiones de reparto traquetearon, y los primeros viajeros se arrastraron hacia las paradas de autobús dentro del recinto. El día comenzó como cualquier otro, hasta que el capitán Elijah Williams entró por la puerta. Las paredes de piedra gris del recinto estaban lejos de ser acogedoras, se cernían sobre la habitación opresivas e indiferentes. Las luces fluorescentes brillaban débilmente arrojando un brillo estéril sobre los pisos de leñón desgastados. Los oficiales se apresuraban, sus conversaciones en voz baja y apresurada. El ruido de los teclados, el barullo de los papeles y el timbre ocasional de un teléfono se mezclaban en un zumbido monótono, pero cuando Elijah entró la atmósfera cambió. Las cabezas se volvieron, las conversaciones se detuvieron y los susurros siguieron su estela. Algunos oficiales lo miraron con curiosidad, otros con absoluto escepticismo. Elijah atravesó la habitación, su postura erguida y su expresión ilegible se movía con un aire de autoridad que exigía atención, pero debajo de su exterior sereno sentía el peso de sus ojos, sus juicios silenciosos. En el mostrador de recepción, un joven oficial con cabello color arena y una expresión abrumada levantó la vista. El capitán Williams. Elijah dijo de manera uniforme, su voz cortando el ruido. Los ojos del oficial se abrieron un poco y se puso de pie. Sí, señor. El joven tartamudeó. El jefe Donner lo está esperando. Su oficina está al final del pasillo. Elijah asintió y continuó su camino, sus pasos resonando en el pasillo. Cuando pasó, los oficiales se apartaron para dejarlo pasar. Algunos asintieron rígidamente, otros evitaron su mirada por completo. Notó su lenguaje corporal, sus intercambios silenciosos. Estaba claro que su llegada no era solo una noticia, era una interrupción. El jefe Donner se sentó detrás de su escritorio, su rostro redondo se arrugó con una mezcla de cansancio y alivio. Cuando Elijah entró, el jefe se puso de pie extendiendo una mano. Capitán Williams, dijo su voz áspera pero cordial, bienvenida a Maple Grove. Gracias. El jefe Elijah respondió estrechando su mano firmemente. Donner hizo un gesto hacia la silla frente a él. Tome asiento, vamos a ponerlo al día. Elijah se sentó, su postura recta, su atención enfocada. Donner se reclinó en su silla atando los cordones, sus dedos juntos. No lo voy a endulzar, capitán, este precinto está en mal estado, la moral está por los suelos y la comunidad no confía en nosotros. Infierno, no los culpo. Ha habido incidentes. Elijah incitó a Donner a pasarse una mano por la cara. Fuerza excesiva, corrupción, perfil racial, lo que sea. Los oficiales aquí no son malas personas, pero han estado operando sin rendir cuentas durante demasiado tiempo. Y luego está Howell. La expresión de Elijah no cambió, pero su interés se agudizó. Howell, sargento Robert Howell. Donner dijo, ha estado aquí durante años, conoce las cuerdas, conoce a la gente y sabe cómo empujar los límites sin romperlos. Tiene mucha influencia, demasiado si me preguntas. Elijah archivó la información y Warren, su compañero Donner, dijo encogiéndose de hombros, joven impresionable, sigue cómo te diriges y buscas lealtad, probablemente no sea con ellos. Elijah asintió, esperaba resistencia, pero escucharlo confirmó, solo solidificó su resolución. ¿Cuál es mi punto de partida, jefe? Haz lo que tengas que hacer. Donner dijo, limpia la casa si necesitas tener cuidado, este lugar no toma bueno. Para cambiar más tarde esa mañana, Elijah se paró al frente de la sala de reuniones del precinto. Los oficiales entraron lentamente, sus expresiones iban desde neutrales hasta abiertamente desafiantes. Howell entró por último con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Warren lo siguió con los hombros encorvados. Elijah inspeccionó la habitación y se tomó un momento para dejar que el silencio se calmara. Cuando habló, su voz era firme y clara, cortando la tensión como una cuchilla. Buenos días, soy el capitán Elijah Williams, y a partir de hoy estoy al mando de este precinto. La sala permaneció en silencio, pero Elijah podía sentir la corriente subyacente de resistencia. Continuó con la mirada recorriendo a los oficiales. Me trajeron aquí para abordar los problemas que han plagado este precinto durante demasiado tiempo. Déjame ser claro, mi prioridad es restaurar la confianza tanto dentro de este departamento como con la comunidad a la que servimos. Howell se movió en su asiento, su sonrisa se hizo más amplia. Suena como una tarea difícil, murmuró en voz baja lo suficientemente fuerte para que la sala lo escuchara. Los ojos de Elijah se movieron para aullar.
No sonrió, pero su comportamiento tranquilo permaneció inquebrantable. Pero nunca he rehuido un desafío. La tensión en la sala se espesó. Howell se reclinó en su silla con los brazos cruzados. Con el debido respeto, capitán, ¿qué te hace pensar que puedes hacer lo que nadie más podría? Elijah miró a Howe directamente a los ojos. Porque no solo exijo cambios, lidero con el ejemplo. La sala estaba en silencio. La sonrisa de Howe vaciló por una fracción de segundo antes de regresar. Elijah volvió su atención al grupo. No estoy aquí para tener favoritos. Estoy aquí para mejorar este distrito. Eso significa responsabilidad, disciplina y respeto tanto por los demás como por la gente de afuera. Hizo un gesto hacia la ventana por donde se filtraban los sonidos de la ciudad. Cuentan con nosotros, ya sea que confíen en nosotros o no, y es nuestro trabajo recuperar esa confianza. Mientras los oficiales se dispersaban, Howell se quedó cerca de la puerta mirando a Elijah Warren. Estaba a su lado. Su expresión era ilegible. Esto va a ser divertido, Howell dijo con su voz mezclada con sarcasmo. ¿Qué piensas, novato? ¿Crees que nuestro nuevo capitán tiene lo que se necesita? Warren vaciló. Creo que habla en serio. ¿Cómo se rió? Dándole palmaditas en la espalda a Warren. La seriedad no significa nada en este lugar, chico. Eso lo aprenderá pronto en su oficina. Elijah revisó archivos e informes. Su enfoque inquebrantable. Sabía que Howl y otros como él serían obstáculos, pero los obstáculos se podían superar. Su quemadura ahora. El vendaje palpitaba débilmente. Un recordatorio del encuentro en la calle. Flexionó la mano apretando la mandíbula. No se trataba solo de limpiar un precinto, se trataba de establecer un estándar sobre demostrar que la integridad podía mantenerse firme incluso frente a la resistencia. Elijah se reclinó en su silla, su mirada fija en el logotipo del precinto pintado en la pared. La batalla apenas comenzaba. Los días posteriores a la llegada de Elijah se desarrollaron en una mezcla de paciencia calculada y conflicto tácito. El precinto funcionaba como una máquina que funcionaba con engranajes viejos. Se movía, pero el rechinamiento de sus piezas era fuerte y descoordinado. La presencia de Elijah era un nuevo COG, y la resistencia a su autoridad era palpable. Howell no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén, operaba con la arrogancia de alguien que se cree intocable. Sus conversaciones con sus compañeros oficiales estaban cargadas de sarcasmo sobre el nuevo capitán, mientras que sus acciones insinuaban provocaciones más profundas y deliberadas. Si Elijah se dio cuenta, no lo dejó notar. Una tarde, llegó un informe sobre un robo en progreso en una tienda de conveniencia. Elijah observó cómo Howell y Warren fueron enviados mientras la escena se desarrollaba a través de la radio. Elijah notó discrepancias en la comunicación de Howell. Los detalles que transmitió fueron vagos y su tono tenía una indiferencia petulante que calificó los nervios de Elijah, que decidió intervenir. Elijah agarró su chaqueta y se dirigió a la escena. La tienda era un espacio estrecho y poco iluminado. Sus pasillos estaban llenos de productos desiguales, el aire olía a tabaco rancio y productos químicos de limpieza. Howell se apoyó en el mostrador. Su comportamiento era casual, como si estuviera esperando un café, no investigando un crimen. El empleado de la tienda, un hombre fibroso de unos 50 años, hizo un gesto animado. La frustración era evidente en su voz. Warren estaba cerca garabateando en su cuaderno. Sus ojos se movían entre Howell y el empleado. Elijah entró en su presencia cambiando la atmósfera. Howell se enderezó, pero mantuvo su sonrisa firmemente en su lugar. Capitán, aullido, arrastró las palabras. No creía que te unirías a nosotros para este pequeño drama del vecindario. Elijah ignoró el cebo volviéndose hacia el empleado. ¿Qué pasó aquí, señor? El hombre se lanzó a su historia detallando cómo dos figuras enmascaradas habían entrado a la tienda, exigieron efectivo y huyeron cuando otro cliente entró. La cuenta de Howell había omitido detalles clave y las preguntas de Elijah revelaron aún más lagunas. Warren, sintiendo el cambio de tono, se puso cada vez más incómodo. Cuando el empleado terminó, Elijah se volvió hacia Aullido. ¿Por qué no mencionaste al segundo sospechoso? Aullido se encogió de hombros. No parecía relevante. Se fueron hace mucho. De todos modos, cada detalle es relevante. Elijah dijo, su voz tranquila pero firme. Estamos aquí para hacer nuestro trabajo, no hacer suposiciones. Aullido. La sonrisa vaciló por un momento antes de recuperarse. Seguro, capitán. De vuelta en la comisaría, Elijah llamó a Warren a su oficina. El joven oficial vaciló en la puerta, su nerviosismo evidente. Elijah le hizo un gesto para que se sentara, estudiándolo por un momento antes de hablar. Ha sido el compañero de Howell por un tiempo. Elijah dijo, ¿qué piensas de cómo manejó la llamada de hoy? Warren se movió incómodo. Howell conoce el área, dijo con cautela, ha estado aquí mucho más tiempo que yo. Eso no es lo que pregunté. Elijah dijo, quiero tu evaluación. Warren vaciló y luego suspiró. Toma atajos, a veces dice que es más eficiente. Elijah se inclinó hacia atrás, su expresión ilegible. ¿Estás de acuerdo? Warren no lo miró a los ojos. No sé, tú lo haces. Elijah dijo, simplemente no quieres decirlo. Warren levantó la vista sorprendido. La mirada de Elijah era firme pero no cruel. No se trata de tirar a nadie debajo del autobús, Warren. Se trata de hacer lo correcto. Si dejamos pasar las cosas, no somos mejores que las personas de las que se supone que debemos proteger a esta ciudad. Warren asintió, aunque su incertidumbre persistió mientras salía de la oficina. Elijah sintió una punzada de empatía. El joven
Oficial estaba atrapado en cómo Shadow está luchando por encontrar su propio equilibrio. Era una dinámica que Elijah había visto antes y sabía que no cambiaría de la noche a la mañana. Esa noche, Howell hizo su siguiente movimiento durante una patrulla de rutina, orquestó una situación diseñada para avergonzar a Elijah. Recibió una llamada sobre un individuo sospechoso merodeando cerca de un almacén abandonado. Howell sugirió que Elijah los acompañara enmarcándolo como una oportunidad para que el capitán viera las calles de primera mano. La escena en el almacén estaba tranquila, casi inquietantemente así que el sospechoso, un adolescente fibroso con una mochila, estaba parado cerca de la entrada. Su postura defensiva. Howell se acercó con confianza exagerada, su mano descansando en su arma enfundada. ¿Qué estás haciendo aquí, niño? Howell exigió. El chico tartamudeó tratando de explicar que estaba esperando a un amigo. Howell no lo dejó terminar de sacar la mochila de su hombro y arrojar su contenido al suelo: libros y un sándwich a medio comer derramado. Claro, Clee, no las herramientas de un criminal. Elijah dio un paso adelante. Eso es suficiente, dijo, su tono cortante. ¿Cómo está la teatralidad? Howell se volvió fine e inocente. Solo haciendo mi trabajo, capitán. No, Elijah, dijo, su voz firme. Eres haciendo un espectáculo. Déjalo ir. La tensión entre ellos crepitó como electricidad estática. Howell vaciló y luego dio un paso atrás con una reverencia fingida. Lo que usted petulante, que calificó los nervios de Elijah, que decidió intervenir. Elijah agarró su chaqueta y se dirigió a la escena. La tienda era un spa. Que el equipo de Howell no debía atacar directamente. Su trabajo era contener el perímetro. Mantén tu posición, Howell. Elijah dijo firmemente, no te enfrentes, pero Howell no respondió. Segundos después el sonido de los disparos resonó en la radio. El corazón de Elijah se hundió. Equipo 2, ¿cuál es su estado?, exigió. Estamos despejados, capitán, fue la respuesta, pero Howell se ha vuelto rebelde, está persiguiendo al sospechoso. Elijah no esperó, agarró su radio y gritó órdenes para que los equipos restantes aseguraran la escena antes de salir tras Howell. La persecución llevó a Elijah a un callejón oscuro a varias cuadras del almacén. El sospechoso, un hombre fibroso de unos 20 años, estaba acorralado, con las manos levantadas en señal de rendición. Howell se paró a unos metros de distancia, con el arma borracha, su expresión fría. ¿Crees que puedes huir de mí? Aullido gruñó. Tienes suerte de que no te haya disparado ahí atrás. Suelta tu arma. Elijah ordenó mientras entraba al callejón. Su voz cortó la tensión como una cuchilla. Howell volvió a sonreír. El capitán solo está limpiando el desastre. Esto no es limpieza. Esto es una imprudencia temeraria. Elijah dijo con un tono gélido. Baja el arma ahora. El sospechoso se movió nervioso. Sus ojos Darren entre los dos hombres vacilaron. Su sonrisa vaciló por un momento. Parecía que podría obedecer. Luego se burló. ¿Qué vas a hacer? Capitán, escríbeme. No tienes lo que se necesita para manejar a alguien como yo. Elijah se acercó, su postura irradiando calma. Autoridad, ¿crees que esto es sobre mí? Esto es sobre ti, Howell, sobre las decisiones que has tomado y ahora mismo estás tomando la peor de tu carrera. El agarre de Howell en su arma se apretó, pero algo en la voz de Elijah lo hizo detenerse lentamente de mala gana. Bajó el arma. Elijah asintió hacia Warren, que había llegado momentos antes, su expresión llena de incertidumbre. Warren, aseguró al sospechoso. Elijah ordenó a Howell que regresara a la comisaría. Nos ocuparemos de esto allí. La cara de Howell se retorció de ira, pero no discutió. Se alejó murmurando en voz baja mientras Warren se movía para esposar al sospechoso. Elijah vio a Howell ir con el pecho apretado, con una mezcla de alivio y frustración en la comisaría. Elijah convocó una reunión de emergencia. Los oficiales se reunieron, sus expresiones tensas al sentir la gravedad de la situación. ¿Cómo? Se quedó atrás con los brazos cruzados, su sonrisa se fue. Elijah dio un paso adelante, su mirada recorrió la habitación. La operación de esta noche fue un éxito, comenzó, pero podría haber sido un desastre porque alguien eligió ignorar el protocolo y poner en peligro vidas. Sus ojos fijos en cómo quien se movió bajo el escrutinio. Sargento, como Elijah, continuó su voz firme pero aguda, tus acciones esta noche no solo fueron imprudentes sino insubordinadas. No me dejaste otra opción que suspenderte con efecto inmediato. La sala estalló en murmullos oficiales intercambiando miradas de asombro. El rostro de Howell se oscureció, su mandíbula apretando. No puedes hacer esto, dijo, su voz baja y peligrosa. Solo lo hice, Elig, respondió, su tono inquebrantable. Tienes derecho a apelar, pero hasta entonces estás fuera de servicio. ¿Cómo? Salió furioso, cerrando la puerta detrás de él. Los oficiales restantes miraron a Elijah, sus expresiones una mezcla de alivio e incertidumbre. Elijah encontró sus miradas la suya llena de resolución. Este es el estándar al que nos estamos sujetando, dijo. Nadie está por encima de la responsabilidad, ni yo ni tú, y ciertamente no. Aullido. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras hundiéndose mientras los oficiales se dispersaban. Elijah se permitió un momento de tranquila satisfacción. Fue una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. El recinto se sentía diferente a la mañana siguiente. La tensión, aunque todavía presente, había cambiado, ya no era una nube
opresiva que se cernía sobre cada interacción. En cambio era un zumbido persistente, una señal de que el cambio era inquietante pero inevitable. Elijah Williams llegó temprano como era su costumbre y encontró la estación más tranquila de lo habitual. Los oficiales que estaban presentes se comportaban con una conciencia tácita de que la dinámica había cambiado. La oficina de Elijah daba al ajetreado piso principal donde los oficiales se movían entre escritorios y presentaban informes. Se paró junto a la ventana, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, observando el flujo de actividad. Sabía que la suspensión de Howell había enviado ondas de choque a través del recinto. Algunos oficiales indudablemente lo vieron como un paso hacia la rendición de cuentas, mientras que otros probablemente lo vieron como una extralimitación. El golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Entrar, dijo Warren. Entró, su postura tan insegura como siempre. Su uniforme estaba ordenado, pero había nerviosismo en la forma en que ajustó su placa. Elijah le hizo un gesto para que se sentara. Morning, Warren. Elijah, dijo, su tono calmado pero firme. Morning, el capitán Warren, respondió, su voz más tranquila de lo habitual. Elijah lo estudió por un momento antes, hablando. Has sido el compañero de Howell por un tiempo, imagino que su suspensión te ha puesto en una posición difícil. Warren dudó y luego supo que señor, mucha gente respetaba a Howell. Él ha estado aquí más tiempo que la mayoría de nosotros. ¿Y usted? Elijah preguntó, ¿qué piensa? Warren miró sus manos. Creo que estaba equivocado, capitán, sobre muchas cosas, pero es difícil decir eso cuando todos los demás ven que es intocable. Elijah asintió con la cabeza con expresión pensativa. No es fácil defender lo que es correcto, especialmente cuando parece que está solo, pero ese es el tipo de liderazgo que este distrito necesita, gente dispuesta a hacer las cosas difíciles por las razones correctas. Warren se movió en su asiento, sus ojos se encontraron con los de Elijah. Quiero hacerlo mejor, capitán, no quiero ser parte del problema, entonces no lo sea. Elijah dijo simplemente que es una elección que haces todos los días con cada decisión, y no se trata de ser perfecto, se trata de ser responsable. Warren asintió con la cabeza con un destello de determinación en su expresión. Gracias, capitán. Cuando Warren se fue, Elijah sintió un rayo de esperanza. No fue un cambio total, pero fue un comienzo. Más tarde ese día, Elijah convocó una reunión con todo el recinto. Los oficiales se reunieron en la sala de reuniones. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y aprensión. La ausencia de Howell era notoria. Su presencia habitual fue reemplazada por una sensación de inquietud entre los que se habían alineado con él. Elijah se paró al frente de la sala. Su postura era autoritaria pero accesible. Dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de hablar. Estamos en una encrucijada, comenzó. Su voz era firme. Este recinto ha operado de cierta manera durante mucho tiempo. Algunas cosas han sido buenas. Muchas no. No estoy aquí para ignorar el pasado, pero estoy aquí para cambiar el futuro. Su mirada recorrió la sala y se encontró con los ojos de cada oficial. La responsabilidad no se trata de castigos, se trata de confianza. La confianza dentro de este departamento y la confianza con la comunidad a la que servimos. Y ahora mismo esa confianza está rota, pero se puede reconstruir. Un oficial mayor levantó la mano. Su rostro estaba surcado por el escepticismo. ¿Y cómo propone que hagamos eso, capitán? Hemos estado intentándolo durante años al mantenernos en un estándar más alto. Elijah respondió, tratando cada caso, cada interacción, cada decisión como una oportunidad para demostrar quiénes somos al no dejar que las acciones de unos pocos nos definan a todos. La sala quedó en silencio, por un momento el peso de sus palabras, hundiéndose. Luego un oficial más joven sentado cerca de la parte de atrás habló. ¿Qué le pasa a Howell? La expresión de Elijah no vaciló. Las acciones de Howell fueron suyas y está enfrentando las consecuencias de esas acciones. Lo mismo se aplicaría a cualquiera de nosotros, yo incluido. Así es como se construye la confianza, a través de la consistencia y la integridad. Los oficiales intercambiaron miradas, sus expresiones una mezcla de contemplación y aceptación. No fue unánime, pero Elijah no esperaba que lo fuera. El cambio nunca fue fácil y la aceptación fue un proceso durante las siguientes semanas. La visión de Elijah para el precinto comenzó a tomar forma. Sesiones de entrenamiento sobre desescaladaje. Implementaron técnicas y participación comunitaria. Se alentó a los oficiales a participar en las reuniones del ayuntamiento para escuchar las preocupaciones de los residentes y abordarlas con transparencia. Fue un trabajo lento, pero hubo señales de progreso. Una noche, Elijah decidió dar un paseo por el distrito de Elton. Las calles, aunque todavía estaban desgastadas y cansadas, se sentían menos hostiles. La gente lo miraba con curiosidad en lugar de sospecha. Pasó por una pequeña tienda de conveniencia, la misma donde Howe había descartado un robo como un drama del vecindario. El empleado lo reconoció de inmediato. Emmett Lee, capitán Williams, el hombre dijo, una nota de respeto en su voz. Es bueno verte de nuevo. Es bueno verte también. Elijah respondió, ¿cómo va el negocio? Dijo el empleado asintiendo con la cabeza.
La gente está notando la diferencia. Parece que tal vez las cosas están cambiando. Elijah sonrió levemente, ese es el objetivo. Cuando regresó a la calle, notó a un grupo de niños jugando baloncesto en un parque cercano. Su risa resonó en la noche. Un sonido de esperanza en un lugar que había visto tanta desesperación en el precinto. Elijah se sentó en su oficina revisando los últimos informes. La quemadura en su mano, ahora sanada pero aún débilmente visible, llamó su atención. Fue un recordatorio de lo lejos que habían llegado y lo mucho que faltaba por recorrer. Warren tocó la puerta entrando con una sonrisa vacilante. Solo quería decir gracias, capitán, dijo, por darme una oportunidad. Elijah asintió. Te lo ganaste. Mientras Warren se iba, Elijah se reclinó en su silla. Su mirada se desvió hacia el logo del precinto en la pared. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez parecía ganable. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche hubo progreso, y eso fue suficiente. La transformación del precinto estuvo lejos de ser instantánea como el lento deshielo del invierno. Los cambios que Elijah Williams buscó implementar requirieron paciencia, persistencia y una creencia inquebrantable de que el progreso era posible incluso frente a la resistencia. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque no todos en el precinto abrazaron la visión de Elijah, la corriente subyacente de desconfianza y hostilidad comenzó a cambiar. Los oficiales que alguna vez habían sido escépticos ahora abordaban su trabajo con un renovado sentido de propósito, inspirado por el compromiso inquebrantable del capitán con la integridad. La comunidad también comenzó a responder. No fue inmediato, pero pequeños gestos, sonrisas, asiente, incluso un agradecimiento tentativo de un comerciante local, era una prueba de que la confianza, una vez destrozada, podía reconstruirse. Pero incluso cuando se hacían progresos, los desafíos se avecinaban. Elijah sabía que el cambio no provenía de victorias individuales, sino del esfuerzo colectivo para sostenerlas. El día comenzó como cualquier otro. La luz de la mañana temprano proyectaba largas sombras sobre las paredes grises del precinto. Elijah llegó antes que la mayoría de sus oficiales. Su rutina era un testimonio tranquilo de la disciplina que esperaba de los demás. Se movió por el precinto con un propósito tranquilo, reconociendo a los pocos madrugadores con un asentimiento o una breve palabra de aliento. En su oficina, una pila de informes lo esperaba. Entre ellos había un aviso: la apelación formal de Howell contra su suspensión. Elijah lo leyó con atención. Su expresión era ilegible. Howell había estado callado desde su suspensión, pero Elijah sabía que no debía subestimarlo. La apelación era combativa, acusaba a Elijah de extralimitación y afirmaba que la suspensión estaba motivada por prejuicios personales en lugar de mala conducta profesional. Elijah dejó el aviso a un lado y pensó en la próxima audiencia. Si fallaba, sería su primera prueba importante de liderazgo desde que tomó el mando del precinto. Para manejarlo con justicia y transparencia, el progreso que habían hecho podría desentrañar. La audiencia se llevó a cabo en un lugar neutral, una sala de conferencias austera, llena de un zumbido de anticipación. Los oficiales del precinto asistieron como testigos, sus expresiones una mezcla de curiosidad y aprensión. Howell entró en la sala con su marca registrada Swagger, su traje elegante y sonrisa confiada diseñada para proyectar un aire de invencibilidad. Detrás de él, un puñado de oficiales se sentaron en solidaridad silenciosa, su lealtad a Quan inquebrantable. Elijah llegó momentos después, su comportamiento tranquilo y sereno, llevaba una sola carpeta, su contenido preparado meticulosamente. Se encontró con la mirada de Howell brevemente antes de tomar asiento al frente de la sala. Los procedimientos comenzaron con la revisión de los cargos contra Howell, insubordinado, imprudencia temeraria y violación del protocolo departamental. La defensa de Howell se basó en el argumento de que sus acciones habían sido mal interpretadas, que había actuado en interés de la seguridad pública y había sido injustamente atacado por un capitán que buscaba afirmar su autoridad. Elijah escuchó sin interrupción, su rostro no delató nada. Cuando fue su turno de hablar, se mantuvo presente, mando en la sala. Esto no se trata de cierta autoridad, Elijah comenzó con voz firme, se trata de responsabilidad, se trata de mantenernos en los estándares que decimos representar. Las acciones del sargento Howe en la noche en cuestión no solo fueron imprudentes sino peligrosas, pusieron en peligro al sospechoso, los oficiales involucrados y la integridad de este departamento. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. Pero esto no se trata solo de un incidente, se trata de un patrón de comportamiento, un patrón que socava la confianza no solo dentro de este recinto sino con la comunidad a la que servimos. Elijah presentó su evidencia metódicamente, cada punto respaldado por testimonio y documentación. No levantó la voz, no se basó en teatralidad, en cambio habló con la tranquila convicción de alguien que creía en el poder de la verdad. Cuando concluyó la audiencia, el panel deliberó durante lo que parecieron horas. Howell se sentó con los brazos cruzados, su sonrisa se desvaneció a medida que el peso de la evidencia se volvió imposible de desestimar. Cuando se anunció el veredicto, una confirmación de la
Suspensión con acción disciplinaria adicional. La compostura de Howell se quebró, se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Esto no ha terminado, murmuró su voz baja y amenazante. Elijah lo miró a los ojos sin pestañear. No, Howell dijo que las secuelas de la audiencia marcaron un punto de inflexión para el precinto con la influencia de Howe disminuyó. Los oficiales restantes que se habían alineado con él enfrentaron una elección: adaptarse a los nuevos estándares o enfrentarlas mismas consecuencias. La mayoría eligió adaptarse, aunque no sin resistencia. Warren, una vez atrapado en la sombra de Howe, comenzó a emerger como un oficial capaz y concienzudo. Buscó la guía de Elijah, haciendo preguntas, buscando retroalimentación y ofreciéndose como voluntario para asignaciones que requerían liderazgo. Su transformación fue gradual pero genuina, un testimonio de su voluntad de cambiar. La respuesta de la comunidad fue igualmente reveladora. Los informes de mala conducta policial disminuyeron y más residentes asistieron a las reuniones del ayuntamiento organizadas por el precinto. Elijah hizo una prioridad estar presente en estas reuniones, escuchando inquietudes, respondiendo preguntas y reconociendo el trabajo que aún quedaba por hacer. Una noche, cuando el sol se hundió en el horizonte, Elijah se encontró caminando por el distrito Elton. Las calles, aunque todavía desgastadas y llenas de cicatrices, parecían más claras de alguna manera. El último de los niños resonó en un patio de juegos cercano, y el resplandor de las luces de la calle iluminó rostros que ya no se apartaban con miedo o sospecha. Se detuvo en la tienda de conveniencia donde había comenzado su viaje en el distrito. El empleado lo saludó calurosamente, ofreciéndole una breve actualización sobre el vecindario. Fue un momento pequeño, pero que trajo consigo una profunda sensación de logro. Mientras Elijah continuaba su caminata, reflexionó sobre el viaje que lo había traído aquí. Pensó en los desafíos que había enfrentado, la resistencia que había superado y las victorias, tanto pequeñas como significativas, que habían marcado su mandato como capitán, pero sobre todo pensó en las personas que lo habían hecho posible, los oficiales que habían elegido hacerlo mejor, los miembros de la comunidad que se habían atrevido a tener esperanza, y los innumerables otros que creyeron en el poder del cambio en el precinto. Elijah estaba sentado en su oficina, las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos, su escritorio estaba abarrotado de informes, pero por una vez se permitió un momento de tranquila reflexión. Trazó la leve cicatriz en su mano, un recordatorio del encuentro que había puesto todo en movimiento. El golpe en su puerta fue suave pero insistente. Entra, llamó. Warren entró con una sonrisa en su rostro. Capitán, solo quería decir gracias por creer en mí, por creer en todos nosotros. Elijah asintió con la cabeza, su sonrisa débil pero genuina. Te lo has ganado, Warren, y este precinto, esta ciudad es mejor por eso. Cuando Warren se fue, Elijah se reclinó en su silla, su mirada se desvió hacia el logotipo del precinto en la pared. Las batallas continuarían, los desafíos persistirían, pero por primera vez sintió que la marea había cambiado. El cambio ya no era solo una posibilidad, era una realidad, y para Elijah Williams, eso fue suficiente. Gracias por ver hasta el final. Si disfrutaste esta historia, suscríbete, para que no te pierdas nuevos episodios, comparte el video con tus amigos para discutir temas importantes juntos, y asegúrate de visitar el canal para ver más historias interesantes. Nos vemos en los próximos videos.